from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps... Hey campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video. Y hoy tendremos en los pits de Gado Motor un hermoso Corsa supercargado, donde vamos a mencionar a qué hace referencia este supercargador. Así que corre video. Starts feeling, I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. El Corsa que tendremos hoy en nuestro canal es un Corsa Activate modelo 2004, el cual tiene una característica particular y es un supercargador. En videos anteriores ya hemos tenido Corsa Active en nuestro canal, donde ya hicimos una referencia de motorizaciones, modelos, de la procedencia de este Corsa como tal. Entonces no vamos a redundar mucho en ese tema, sino que nos vamos a enfocar en un Corsa supercargado, lo que hace que este Corsa supercargado sea el único en el eje cafetero y tengamos aproximadamente 2 unidades en Colombia. Un Corsa Active stock tiene un valor aproximado en Colombia de 14 millones de pesos colombianos, como lo mencionamos en el video anterior. Para un Corsa supercargado y todas las modificaciones que atribuye ponerle un supercargador a un Corsa, quedaría con un valor aproximado de 23 a 24 millones de pesos colombianos. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you come... En algunas partes es conocido como sobrealimentador y en otras partes también es conocido como supercharger. El supercargador como tal es un aditamento que se le instala en el motor de un auto para inducir mayor cantidad de aire. Esto genera más potencia que un motor que tenga una aspiración natural. Hablemos de cómo funciona un supercargador. ¿Cómo comienza? Aprovecha directamente la fuerza que proviene del cigüeñal del motor por medio de una banda que, si vemos en pantalla, allí la vamos a poder observar, o también es conocida como una polea. Allí el supercargador inyecta aire a presión a las cámaras de combustión del motor para lograr una sobrealimentación. Por eso, como lo mencionamos anteriormente, también es llamado o denominado de esta forma, dando más oxígeno a cada ciclo de admisión, lo cual permite que el combustible se queme más eficientemente y lo que resulta en un incremento instantáneo de una potencia entregada. Un Corsa Active naturalmente tiene un motor 1.4 litros aspirado. Como ya lo mencionamos, ese carro cuenta con un motor 1.4 litros supercargado, lo cual hace referencia a que un Corsa Active stock tiene 88 caballos, pero con el incremento y la potencia adicional que se le brinda por el supercargador, cuenta con 105 caballos a la rueda, porque en este momento el supercargador que tiene este carro está funcionando a bajas libras como tal. Adicionalmente también tuvo un incremento del torque, lo cual podemos hacer una relación directa de que el incremento en potencia y el incremento en torque fue aproximadamente de 33 a 45%. Ya sabemos que un Corsa Active aproximadamente hace 45 a 50 kilómetros por galón. Este auto, por las modificaciones que se le han realizado con relación al supercargador, puede llegar a ser de 40 kilómetros por galón. Ahora mencionaremos las modificaciones que conlleva ponerle a un carro un supercargador. Como ya sabemos, este carro cuenta con un supercargador. Adicionalmente se le instaló intercooler, válvula de alivio HKS, cable de alta AC-Deco, header, tubería, y como lo vemos en pantalla, también tenemos un recuperador de aceite, filtro de alto flujo y toda la tubería pues que se necesita para este supercargador, lo cual
hace que este carro tenga aproximadamente en modificaciones 8 millones de pesos colombianos. Hablando un poco de lo que sería una diferencia de un carro con supercargador y un carro con turbo, a manera personal me llama más la atención lo que sería un carro supercargado. ¿Por qué? Cuando un carro cuenta con un supercargador, vamos a contar con una potencia adicional en todo momento. Por el contrario, un carro con turbo tenemos lo que tradicionalmente llamamos como turbo lag. El turbo lag hace referencia al tiempo que se demora en cargar el turbo para brindar esa potencia adicional. Este carro tiene un peso aproximado de 950 kilogramos y en pantalla vamos a ver cuáles son sus dimensiones características de un Corsa Active. Como elementos de seguridad podemos decir que este carro no cuenta con ningún elemento de seguridad, no tiene airbag, no tiene ABS, no tiene EBD, lo que cuenta es cinturones y apoyacabezas. Ahora hablemos de la estética de este Corsa Active. No vamos a hacer mucha referencia con relación a este Corsa, solo vamos a mencionar las modificaciones que tiene, y es que en la parte delantera se le instalaron discos perforados y en la parte trasera se le instalaron discos de Optra, y como ven en pantalla se le realizó algunos diseños en color azul. Ahora hablemos del interior del Corsa Active. Como lo acabamos de mencionar, es un Corsa Active tradicional, por decirlo de esta forma. Cuenta con las mismas características, la diferencia en su interior es que se le hizo instalación de un radio pantalla, adicionalmente se le hizo cojinería en un tejido sintético con marca pertinente de Active, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, y una modificación en el sonido con una instalación de planta y de bajo. Ahora el propietario de este vehículo se va a encargar de realizar una prueba de manejo de este vehículo, ya que él lo conoce mejor, él ha estado mucho tiempo con este proyecto, por lo cual puede sacar un máximo de desempeño de este auto. Ahora vamos a pasar a realizar una corta prueba de conducción, vamos a ver cómo se comporta y cómo entrega este auto esa potencia que le brinda el supercargador. Vamos a comenzar entonces lo que sería la prueba de conducción. Se siente un carro muy imponente, pues porque se escucha el rugir del supercargador. Entonces acompáñenme en esta nueva experiencia y en la prueba de este Corsa Active supercargado.
entonces de lo que sería la experiencia de conducción de este Corsa. Wow, increíble, se le siente la potencia, se le siente ese torque del que hemos hecho referencia en el video. Vaya que es un proyecto loco, es un proyecto muy diferente y de verdad que es un gusto tener este proyecto en nuestra ciudad, en Manizales. Por acá les voy a estar dejando las redes también de él para que vayan a seguirlo. Ahora pasemos a una sección que nos encanta y es escuchar rugir estos motores, y en este caso va a ser muy especial. Vamos a escuchar rugir ese supercargador, así que Corsa Active, acompáñanos a rugir. Antes de finalizar este video, les voy a dejar por aquí mis redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube para que vayan a seguirme. También antes de finalizar, quiero darle un agradecimiento muy especial a mi amigo Brian Giraldo por disponer de este tremendo proyecto para este video. Y antes de finalizar, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos y reseñas sobre autos. Got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. God bless